Hola a todos, soy Andrés Agredo, bienvenidos a nuestro análisis semanal del mercado de café. Esta es la sección análisis técnico, donde analizamos los futuros de café en la bolsa de Nueva York y el dólar contra el peso colombiano y a nivel general. El primer mercado que vamos a analizar son los futuros de café en la bolsa de Nueva York y como podemos ver, todavía mi enfoque en el muy corto plazo es todavía a la baja, aunque muy moderado a la baja. Como habíamos hablado la semana pasada, habíamos esperado que esta semana de pronto arrancara con un poco de fuerza el mercado, que se contuviera hacia alrededor de esta resistencia clave del 94.20, pero que mientras no superara la resistencia crítica del 97.3, resistencia crítica, claro, es una resistencia donde ya se daría, digamos, como un cambio de tendencia, es decir, una confirmación de precio de cambio de tendencia, que mientras no superara esta resistencia crítica, todavía la tendencia de muy corto plazo se mantendría bajista, pero dada la madurez de la misma, donde aquí vemos desde los altos de enero, tenemos 1, 2, 3, 4, faltaría esta última onda número 5 para completar esta onda C, que en el largo plazo, en el mediano plazo, hace parte de esta onda número 5 de un diagonal terminal. Este sería A, B, C. Hasta el momento todavía esta onda C se le podría dar, digamos, un poco más de margen a la baja, que sería hacia alrededor del 83.55, que es la extensión del 100% de esta onda A desde el alto de esta onda B. Es, digamos, como la relación más común, aunque no es tampoco muy raro ver que esta onda C, en esta formación de zigzag, digamos, como sea una extensión del 61.8% de esta onda A o el 78.6%, los cuales son niveles claves de Fibonacci. Hasta el momento, digamos que este bajo de la semana antepasada fue en el nivel del 78.6% la extensión de esta onda A. Hasta el momento no podemos descartar que se extienda hasta el nivel de 83.55, mientras la tendencia en el corto plazo se mantenga a la baja, es decir, no se supere al alza un máximo significativo, que sería esta resistencia del 97.3. Pero como hemos hablado, digamos que ya aquí al completar esta serie ABC completaríamos obviamente esta onda número 5, que desde el alto del 19 de octubre, y este es el gráfico de largo plazo. Este sería el alto del 19 de octubre, esta sería ABC para esta onda número 5. Esto, al completarse esta onda número 5, se completaría ya esta formación, que es el diagonal terminal o ending diagonal, que generalmente se forma hacia el final de una tendencia, y estaríamos hablando del final de la tendencia desde el alto del 2011, que sería, digamos, pues ya aquí mirándolo desde el 2002, veríamos 5 ondas al alza: 1, 2, 3, 4, 5. Luego ya completaríamos, entonces, habiendo completado esta serie de 5 ondas en el alto del 2011, venimos en una onda correctiva ABC. Este es A, B, C. Entonces estaríamos aquí en esta última onda de este diagonal terminal: 1, 2, 3, 4, 5. Como lo enseñamos en nuestros seminarios avanzados de análisis técnico, estas formaciones diagonal terminal son las únicas que se subdividen en 3 y que son aún así a favor de la tendencia, pero lo que nos señalan es el final de una tendencia, que en este caso estaríamos hablando de esta tendencia desde el alto del 2011, y que una vez terminada en este punto ya esperaría una corrección al alza de largo plazo. Estamos hablando ya, este es un patrón técnico de largo plazo. Esperaría, una vez completada esta serie ABC para una formación W, ya vendría una onda X, que pues llamada X, que en el largo plazo, es decir, por lo menos unos 2 años aproximadamente, hacia el 2020-2021, podría elevar el precio hasta el nivel inicial de 175, que fue el alto del 2016, sin descartar que se pudiera extender hasta el alto del 2014 225, pero inicialmente el objetivo sería este de 175 en unos 2 años, es decir, sería una movida considerable, un alza, un mercado alcista considerable de un par de años aproximadamente. Entonces, lo que estamos viendo acá es que, si bien en el muy corto plazo
todavía tenemos un poco más de espacio de margen a la baja y digamos, todavía no podemos enfocarnos en esa movida de largo plazo al alza. ¿Por qué razón? Porque en el corto plazo todavía no tenemos una confirmación de precio que nos indique que ya se ha formado un bajo. Es decir, por ahora, ¿en dónde sería este nivel? Sería en el mismo nivel de la semana pasada, que sería el alto de 97.30. Es decir, si esta semana, por ejemplo, el precio no es capaz de superar el bajo de la semana antepasada de 89 y viene al alza y supera este nivel de 97.30, ahí ya podríamos entonces dar por terminado que toda esta serie de 5 ondas, obviamente también esta onda C, le daríamos, digamos, la haríamos por terminada en este punto, y ahí sí ya nos enfocaríamos en la tendencia alcista de largo plazo, que es la que señalamos aquí, que sería hacia el año 2020-2021 hasta el 175. Entonces estamos muy pendientes en el corto plazo, mirar a ver si se forma y el precio nos confirma ya que se formó un bajo. Ahora también muy importante, digamos, que soporta la visión de que estamos ya en las últimas etapas de toda esta tendencia de largo plazo. Y como ustedes saben, hay otros indicadores importantes que me gusta mirar, que es este, por ejemplo, el diferencial calendario, que es la diferencia entre los futuros de septiembre del 2019 y los futuros de julio del 2019, que serían las dos primeras posiciones o las dos posiciones más cercanas en este momento. Como vemos aquí, por ejemplo, desde mediados del 2018, el diferencial calendario se venía ampliando, lo que nos dice que en este punto la curva de futuros se fue empinando, es decir, tuvo un empinamiento. Y como lo enseñamos en nuestros seminarios, eso lo que indica es que el mercado, cuando se está ampliando esta diferencia del calendario, está incorporando en el precio una mayor sobreoferta en el futuro. Entonces, por eso es muy común ver cuando esta situación se da que se acompañe de una tendencia bajista, que es precisamente lo que pasó durante todo este 2018. Pero también estos puntos de inflexión en el diferencial calendario frecuentemente he notado que se asocian con la última etapa de la tendencia bajista de largo plazo. Es decir, no es que cuando ya se revierte esta tendencia en el diferencial calendario, entonces se tenga que revertir la tendencia en el precio. Pero sí he notado que es algo que sucede aproximadamente unos 2-3 meses antes de que se forme un bajo significativo, que fue, por ejemplo, lo que sucedió esa misma situación la vi que sucedió precisamente aquí en agosto del año pasado. Como ustedes lo recordarán, más o menos a finales de julio se empezó a formar también esa misma, digamos, como este punto de inflexión en el diferencial calendario, y eso me dio, digamos, como a pensar, y por eso es que en agosto estuve muy pendiente de la formación de un bajo, porque eso me estaba anticipando que venía un rebote significativo, de pronto no un cambio de tendencia de largo plazo, pero sí por lo menos un rebote sustancial, que fue lo que pasó efectivamente en octubre, y es lo que ha venido pasando precisamente desde finales de enero, que es precisamente en esta última etapa, en esta última onda C. Entonces, ¿eso qué me indica? Que este tiempo coincide con la última etapa de una tendencia bajista. Entonces tiene mucho que ver que esta onda C es la última de esta formación ABC, que a su vez es la última onda número 5, que a su vez es la última onda C y la última onda W. Entonces este diferencial calendario bien interesante, y sobre todo se ha venido, digamos, como cerrando más a principios de abril. Entonces bien interesante esta señal, que sigue todavía bien vigente. Como ustedes saben también, me gusta mirar lo que es la volatilidad implícita de las opciones, que lo que nos marca es el nerviosismo del mercado, y es normalmente la correlación es directa, es decir, cuando el precio está en una tendencia a la baja, es común ver que la volatilidad implícita también esté marcando mínimos menores y máximos menores. Pero cuando ya el precio ya está, digamos, como en la última etapa, como lo fue precisamente aquí también a finales entre agosto, septiembre del 2018, o sea, antes de una corrección o un rebote sustancial, la volatilidad implícita empieza a subir. Este es un indicador que muchos participantes no notan porque solamente ven el precio, pero esto nosotros digamos que lo llevamos
le hacemos un seguimiento muy de cerca, porque en mi opinión es un indicador bien interesante que lo ayuda a uno a anticiparse, por lo menos a identificar digamos como las últimas etapas de una tendencia. Entonces en este caso, por ejemplo, en agosto, septiembre del 2018 el precio siguió bajando, ya se rompió la correlación con pues, la volatilidad implícita. Entonces por eso también, por ejemplo, en agosto, como ustedes recordarán, es también, digamos, como estaba muy pendiente la formación de un bajo, porque llamaba esto, digamos, como la última etapa de la tendencia bajista que venía por lo menos desde ya varios meses atrás. Y efectivamente, eso lo que hizo fue anticiparnos un rebote sustancial. Luego, a partir de ese momento, el precio continúa a la baja, la volatilidad implícita nuevamente formando nuevos bajos, pero otra vez, a partir de finales de enero, principios de febrero, el precio siguió bajando y la volatilidad implícita ya no siguió marcando mínimos menores, sino mínimos mayores y máximos mayores. Entonces es otra divergencia que también me soporta la idea de esta bajada desde finales de febrero. Es una, digamos, como ya la última etapa, que sería la onda C de toda esta formación ABC, y que a su vez sería la última onda de toda esa onda de largo plazo. Entonces otra señal, otra divergencia que obviamente lo enseñamos más a detalle en nuestros seminarios, pero también se sigue persistente en la volatilidad implícita. Otra señal, digamos, en este indicador no suelo hablarlo mucho en el análisis técnico, porque es algo que es, digamos, como del terreno de Judy, que es un indicador fundamental, pero bien interesante también es la posición neta, por ejemplo, de los especuladores. Y como ustedes habrán visto o van a ver en el reporte de esta misma semana, Judy menciona que al cierre de esta semana, la posición neta de los especuladores marcó alrededor de 80.000 contratos de futuros netos cortos, aproximadamente 30.000 contratos menos que el máximo, pues digamos como el récord histórico que fue en septiembre del año pasado, cuando se acercó alrededor de los 105.000 contratos cortos. Es decir, todavía está muy corto el mercado, pero no está o sea, la posición neta corta no está tan abultada como lo estaba en septiembre, pero en este punto estamos más o menos unos 10 centavos por debajo del precio que estuvo en septiembre. Entonces, lo que veo aquí es que el precio, si bien es cierto, desde septiembre del año pasado está más bajo, es decir, marca un mínimo menor, en la posición neta de los especuladores estamos viendo un mínimo mayor, es decir, una divergencia. Y aquí también igual, lo más común es ver que cuando la tendencia está firme a la baja, el precio va alcanzando mínimos menores, y la posición neta de los especuladores cada vez va montando conforme se va dando esos mínimos, como fue aquí, por ejemplo, mínimo menor en ambos, tanto en el precio como en la posición neta de los especuladores, mínimo menor tanto en el precio como en la posición neta de los especuladores, que sería pues digamos como un récord histórico. Pero aquí vemos que ya se rompe digamos como esa relación, y se da una divergencia. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto y resalto esto que precisamente resaltó Judy en el análisis fundamental? Es porque he notado que esto ha sucedido también en anteriores ocasiones cuando el mercado ha alcanzado bajos significativos, como por ejemplo hacia finales del 2013. Como ustedes recordarán, fue un tiempo donde el mercado venía casi hasta 105 centavos de dólar por libra, venía la tendencia a la baja, el precio marcando mínimos menores, pero ya en la última, obviamente esta tendencia venía desde el 2011, como vimos ahorita en el largo plazo, desde los 300 centavos de dólar por libra. Entonces esta es ya la última etapa. Entonces aquí, cuando el precio siguió marcando mínimos menores, la posición neta corta de los especuladores, que en ese momento era un récord de aproximadamente 35.000 contratos, no alcanzó, digamos, como récord histórico. Entonces seguía neta corta obviamente, pero por ejemplo en este bajo de aquí, ya hacia el final de la tendencia, esta posición neta corta no logró superar la posición neta del bajo anterior. Entonces esto se marcó una divergencia que posteriormente, digamos, como señaló la formación de un bajo significativo. Eso es lo que yo me refiero. No necesariamente es que el precio se vaya a disparar en 3 meses
120 centavos de dólar por libra como ocurrió en el 2014. Recordemos que eso fue un evento climático que asustó mucho el mercado, pero sí por lo menos un bajo significativo, digamos, como que podría desencadenar un mercado alcista de un par de años, que es lo que se espera. Eso también se notó aquí en el bajo del 2016, veíamos aquí la tendencia a la baja desde en el corto plazo, desde el alto del 2014, mínimo menor, hasta el momento aquí también cada vez una posición neta corta mayor, pero ya en el bajo de marzo del 2016, cuando fue, digamos, como el bajo significativo que marcó como un cambio de tendencia en el mediano plazo, que el precio aproximadamente subió desde los 120, 115 centavos de dólar por libra hasta 175 en noviembre del 2016. Vemos aquí que el precio marcó un nuevo bajo en febrero del 2016, pero igual la posición neta corta no pudo, esta posición, digamos como este nivel no superó este anterior, entonces marcó una divergencia y un bajo significativo que disparó el mercado, o por lo menos marcó el comienzo de una tendencia alcista de mediano plazo. Entonces esto es lo que estoy viendo que está sucediendo aquí. Y por último, otro indicador interesante que me gusta así bastante mirar es el interés abierto. Esta línea verde es el interés abierto, que es un número de contratos abiertos en total, que como vemos aquí, como lo enseñamos en nuestros seminarios, por ejemplo, hasta desde el alto de octubre del 2018 venía el precio cayendo, el interés abierto subiendo. Esto, como lo enseñamos en nuestros seminarios, significa nuevos cortos entrando al mercado. Hasta ese momento, mientras esto suceda, precio bajando, interés abierto subiendo, se puede esperar que la movida sea duradera. Pero mire, notemos aquí ya estas últimas semanas, desde comienzo de abril, vemos que el interés abierto ha venido cayendo aproximadamente unos 38.000 contratos. Estas últimas 3-4 semanas ha venido cayendo y el precio también. Entonces, como lo enseñamos también, como nuestros alumnos lo saben, ¿qué significa interés abierto cayendo con precio cayendo? Ya son largos cerrando, o sea, operadores largos cerrando, y por ende se espera que la movida sea ¿qué? Momentánea. Entonces este es otro indicador bien interesante que también, como lo enseñamos y lo analizamos ya más detenidamente en nuestros seminarios, también es un indicador o es una situación que sucede ya en las etapas finales de una tendencia. Entonces tenemos 4 indicadores bien interesantes, que son el diferencial calendario, la volatilidad implícita, la posición neta de los especuladores y el interés abierto. Todos 4 marcando divergencias, mostrando un comportamiento que sucede hacia el final de las tendencias. Entonces, bien importante, no estoy diciendo que ya inevitablemente el mercado va a subir, que se va a disparar, que te puedo garantizar, pero sí está sucediendo una situación, una anomalía de mercado que ha sucedido también en el pasado en las etapas finales de una tendencia. Entonces es como cuando los meteorólogos ven que se están formando las nubes de la manera que lo hacen antes de llover. Entonces es lo mismo, no te puedo garantizar que va a llover, igualmente no te puedo garantizar que el mercado va a rebotar, pero sí te estoy diciendo, las nubes se están moviendo como lo hacen antes de una tormenta. En este caso, los indicadores se están comportando como lo han hecho en el pasado antes de un bajo significativo. Entonces, bien interesante estos indicadores, pero como les digo, ¿por qué en el corto plazo todavía no me concentro en este mercado alcista? ¿Por qué razón? Porque en el corto plazo todavía no hemos visto una confirmación de precio que nos confirme, valga la redundancia, la formación de un bajo. Entonces, ¿cuándo sería esa formación? Cuando en este punto superemos el 97.30. Entonces, si el precio esta semana supera el 97.30, que no me extrañaría que sucediera también por tratarse de ser la última semana del mes y los primeros días de mayo, como hemos visto en varias ocasiones, los primeros días del mes generalmente coinciden con un bajo significativo o un alto significativo en varios mercados. Entonces, no me extrañaría que el precio de pronto esta semana no alcance a superar este bajo, sino que supere este 97.30. Entonces, pero por lo pronto,
Mientras no me confirme el precio que la tendencia cambió, tenemos que concentrarnos en el corto plazo a la baja, que es la tendencia, pero muy atentos porque estamos, pienso que en una coyuntura bien importante que en los próximos días, quizás en las próximas semanas podríamos ver un bajo, y lo importante es que ya cuando se confirme, quizá no sea solo una corrección al alza, sino el comienzo de un mercado alcista de largo plazo, pero muy importante también, muy importante para los productores especialmente. ¿Por qué? Porque aún si se confirma y se da las expectativas y perfecto, ok, de pronto en unos días, unas semanas, el precio alcanza un bajo y empieza el mercado alcista. Y aún si en 2 años, aproximadamente 2021, alcanzamos 175, bien importante. Como hemos visto y como se nota aquí, el mercado, aun cuando sube, vuelve a caer. Cuando sube, vuelve a caer. Entonces, como ya los productores lo saben, como especialmente los que están viendo este análisis, quienes han tomado nuestros seminarios, saben que existen herramientas para que en estos altos puedan proteger sus cosechas contra posibles caídas. En este momento, recordemos, estamos en una crisis prácticamente a nivel mundial, casi todos los productores vendiendo su café por debajo de los costos de producción, es puramente por precios y es algo que se pudo haber evitado si se tuviera una estrategia de cobertura, si se hubiera aprovechado estas subidas en el 2014 hasta alrededor de 220 centavos, en el 2016 hasta alrededor de 175. No se trata, muy importante, de adivinar el alto, como lo enseñamos muy bien, sino a partir de ciertos niveles, conforme el mercado va subiendo, empezar a establecer precios mínimos de venta utilizando estos mecanismos que bien los enseñamos en nuestros seminarios. Entonces no se trata de apostarle al alto y ahí empezar a hacer cobertura, sino empezar, conforme el precio vaya subiendo, vamos colocando precios mínimos de venta y que nos permitan protegerse contra una caída y participar de ganancias si el mercado sigue subiendo. Entonces, bien importante, productores, no nos confiemos de que si esto se da, de pronto pueden ser, si está bien, unos 2 años de pronto de respiro, pero esto muy posiblemente sería también ya sería después del 2022, 2023, aún si se da. En la formación a la que estamos trabajando, esto sería un doble zigzag A, B, C para W. Esta sería una onda X correctiva, quizá unos 2 años aproximadamente, pero cuando culmine, por lo menos de acuerdo a este análisis de ondas, posiblemente sería el segundo zigzag, la segunda ABC, A, B, C. Entonces, es posible, ya estamos hablando más en el largo plazo, quizá el 2024, 2025, podríamos ver otro mercado bajista y no me extrañaría que viéramos un precio todavía más bajo a lo que estamos viendo. Entonces, productores, muy importante, aun si esta subida se da, es el momento para que empiecen a establecer sus coberturas, para que en el 2023, 2024, 2025, si otra vez el mercado cae, que no es nada raro, es que ya lo hemos visto, en el pasado ha sucedido, entonces si pasa, ya sabemos, especialmente los que están viendo este video, no nos dejemos, digamos, coger desprevenidos. Entonces, bien importante para que estos años, si se da, esperemos que sí, si sí se da este punto de inflexión, empecemos a colocar nuestras coberturas. Y para eso estamos en nuestros entrenamientos y nuestro acompañamiento. Y por último, como habíamos hablado, ya otra pequeña sección que introducimos aquí en el mercado de café, en los futuros, y es el rango del 68% de probabilidades, que lo que nos indica es una desviación estándar del rango más probable en el que se moverá el mercado dentro de un tiempo estimado. Obviamente eso se puede hacer de una semana, un mes, 3 meses, un año. Para nuestros clientes con el acompañamiento les ayudamos a estimar este rango para sus necesidades. Si tienen, de pronto necesitan saber el rango estimado hasta final de mes o hasta dentro de 2 meses, eso lo hacemos en nuestro acompañamiento. Por lo pronto estamos estableciendo estos rangos desde la semana pasada para tener, digamos, como el rango estimado con más probabilidad de moverse en ese tiempo. Y hablamos aquí 68% de probabilidades porque es una medida precisamente estadística, es lo que nos dice, y es importante porque ya aquí es una forma en que podemos cuantificar las probabilidades, y este rango nos sirve, digamos, como para establecer también niveles de resistencia o de soporte importantes. He notado, y como vimos la sesión pasada, muchas veces cuando el precio toca estos niveles,
si es al alza es una resistencia y a la baja un soporte. No digamos que no se pueda subir, algunas veces lo hace, pero obviamente las probabilidades son más bajas. Entonces esta semana, por ejemplo, vemos el precio efectivamente, por ejemplo, esta semana también hizo un alto en 95, esto fue 95.25, muy cerquita al rango, a la parte alta del rango 95.85, entonces efectivamente el precio estuvo dentro de este rango. Y para esta semana tenemos ya este rango, ya actualizado para la semana hasta el próximo viernes, sería viernes 3 de mayo. Tenemos entonces la parte alta del rango 97.15 y la parte baja del rango de 99.90 para la próxima semana en los futuros de café del contrato de julio. Ahora vamos a hablar del dólar index, índice del dólar que nos mide la fortaleza de la divisa norteamericana contra las principales monedas a nivel global. Para esta semana esperábamos que ya el mercado empezara a caer, como vemos no sucedió así. El índice del dólar sigue todavía resiliente. Esperábamos desde el bajo del 2018, ya esta es una onda correctiva, la habíamos llamado WX, o sea, es un doble zigzag que sería ABC para W, X, ABC. Pero entonces habíamos hablado también que si esta semana el precio no caía acá, sino que seguía subiendo y superaba este alto de principios de marzo, entonces ya utilizaríamos, digamos, como un escenario alternativo que básicamente no cambia mucho, es decir, solamente, o sea, seguimos con la misma expectativa, simplemente que ya le damos un poquito más de margen al alza en el corto plazo. Entonces ya simplemente en este escenario alterno, esta onda C, que completaría el segundo zigzag, simplemente le haríamos una proyección mayor. Entonces vamos a eliminar este escenario que teníamos y vamos a quedarnos ya con el escenario alterno, que simplemente le damos una extensión a esta onda C hasta el nivel de aproximadamente 99.65. Entonces ya este no es el escenario alterno, ya es el escenario principal. Entonces bajo este escenario, y como todavía digamos que el precio no nos ha confirmado la formación de un alto, le daríamos un poquito más de margen al alza hacia el nivel de aproximadamente 99.68, que vendría de proyectar esta longitud de esta onda A desde el alto de esta onda B. Una vez se complete allí, ahí sí ya esperaríamos la formación de un alto significativo para completar también este WXY, que a su vez completaría esta onda número 2, que en el largo plazo sigue la perspectiva intacta. Esta es esta onda número 2 que vemos en el corto plazo, que sería ya una corrección de esta primer onda a la baja. Es decir, desde el año 2000 tenemos a la baja la onda A hasta el 2008, luego esta onda B hasta el 2016 y luego esta onda C, de las cuales ya tenemos la primera onda a la baja, que fue todo el mercado bajista de 2017, esta onda número 2, todo el mercado, esta corrección, esto es lo que yo me refiero, sigue el escenario intacto, simplemente en el corto plazo vamos a darles un poquito más de margen al alza, pero la expectativa sigue siendo bajista. En el largo plazo esperaría entonces, ya que una vez se confirme la formación, en este caso de un alto, ya empezaríamos con esta onda número 3 a la baja, que es lo que me hace pensar que una vez completemos este alto, quizá en mayo, de pronto junio de este año, ya el resto del 2019, 2020, incluso 2021 sería un mercado bajista para el dólar. Y ahora vamos a hablar sobre el dólar contra el peso colombiano. Efectivamente también esperábamos para esta semana que el dólar empezara a caer. Igual bien interesante porque inclusive esto fue desde finales de abril que el dólar empezó a caer. Habíamos señalado este nivel de soporte crítico de 3074, que era, digamos, como la confirmación, lo que nos podría confirmar que ya esta corrección ya había terminado, porque habíamos desde el alto de diciembre, el 3303, que ya culminó esa tendencia alcista de mediano plazo, ya comenzaron una tendencia a la baja. Entonces la onda número 1, esta es la onda número 2, pero que solamente nos confirmaría que ya culminó esta corrección y ya continuamos a la baja si el dólar bajaba de 3074, lo cual no sucedió. Entonces nos cambia, digamos, como la expectativa o la perspectiva. No, en realidad no. Este sería, digamos, como el gráfico actualizado, simplemente
Ya, digamos, como por la duración de esta corrección, ya sería una corrección compleja, pero sigue exactamente igual, desde este alto de diciembre, esta onda número 1 a la baja, esto sería una onda 2, esto es A, B, C para W, A, B, C para X, A, B, C para Y. Y bien interesante también, como habíamos inclusive hablado hace unas 3 semanas, que no me extrañaría que el precio de pronto viniera a buscar este nivel de 3.229, que es exactamente el retroceso del 61.8% de esta caída, es decir, de esta onda número 1, esta corrección del 61.8%, que es el nivel clave Fibonacci, es uno de los niveles más importantes donde muchas veces las correcciones culminan. Entonces, efectivamente, estamos aquí justo en ese nivel de 3.229 hasta el momento. Digamos, este comportamiento cumple con las características de una onda correctiva, es un mercado, digamos, como lento, está contenido en estas líneas paralelas, efectivamente está aquí en esta parte alta del canal. Entonces simplemente aquí en el corto plazo de pronto esperaría que entre este nivel de 3.229 y 3.262, que es el nivel de retroceso Fibonacci 78.6%, ya ahí sí culmine esta onda número 2 y ahí sí ya venga esta onda número 3 a nuevamente formar un mínimo menor por debajo de este bajo de finales de febrero, y vamos hacia iríamos hacia la parte alta del rango del objetivo para este año, que sería 2.960 y 2.870. Y obviamente esto ya sería en el largo plazo. Sigue la perspectiva exactamente igual, vemos aquí desde el año 2013, 1, 2, 3, 4, 5, desde el alto del 2016, está hasta el bajo del 2018 de 2.684, esta onda A, toda esta onda al alza, toda esta onda correctiva que vimos aquí, toda esta es esta onda B, y luego una onda C, es decir, después de 5 ondas al alza, como le enseñamos en los seminarios, viene que una corrección A, B, C. Entonces estaríamos ya habiendo completado esta onda B, estamos apenas al comienzo de esta onda C, ya completamos la onda número 1, estamos por completar la onda número 2, y en el largo plazo esta onda C podría llevar, mi expectativa es que lleve la tasa de cambio del dólar hasta el 2.534, que vendría de proyectar toda esta longitud de la onda A desde el alto de la onda B. Entonces sería el nivel inicial 2.534, y no descartaría que se extendiera hacia el nivel de 2.065, que ya sería el 161.8% de la longitud de esta onda A. Pero por lo pronto vamos a apuntarles hasta aquí. Aquí bien importante también, ya que estamos en un punto de inflexión, hablando de coberturas, recordemos igual, otra vez los productores, estamos en el dólar, en ambos, en casi todas las monedas, contra todas las monedas latinoamericanas. Ahorita hablando pues del dólar contra el peso colombiano, estamos muy cerquita de los altos históricos. Recordemos el alto histórico de 2.430 en 2016, estamos en 3.229, muy cerquita de los altos históricos. Recordemos que el dólar y el precio internacional del café históricamente son variables inversas. Recordemos que cuando el dólar, y muchas veces que el dólar alcanza un punto de inflexión, es decir, un cambio de tendencia a la baja, el café lo hace también al revés. Entonces normalmente se mueven en direcciones opuestas, no solamente contra el peso colombiano, también contra el real, es algo muy normal en los commodities. Por ejemplo, en el 2011, que alcanzó el alto el precio internacional y el bajo el dólar, desde ahí ha venido la tendencia a la baja en el café. Entonces, si se diera este punto de inflexión en el café, es muy probable también que el dólar empiece también una tendencia a la baja de largo plazo. Entonces estamos aquí en niveles muy cercanos a los máximos históricos del dólar. Es como decir que en el café estuviéramos alrededor, si el alto histórico ha sido de 3 dólares con 10, es como decir que estuviera en 2,80. Y como hemos visto, estas variables suben y no se quedan arriba, vuelven y caen. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer uno cuando la variable está alta? Hacer sus coberturas para protegerse. Cuando esté baja, inevitablemente va a pasar. Entonces, el dólar es la variable que está ahorita alta. ¿Qué hay que hacer cuando la variable esté alta? Hacer sus coberturas para que cuando esté baja no afecte el ingreso del productor. En este caso es, digamos, el coberturista. Obviamente las coberturas sirven, como todos saben,
para exportadores, comercializadores de pergamino, importadores, tostadores, bueno, todos los participantes del mercado físico que tienen exposición al riesgo. Entonces, bien importante, creo que estamos en unos puntos de inflexión bien interesantes, tanto en el precio internacional del café como en el dólar. Entonces, para tener bien pendientes, empezar a hacer sus protecciones contra el dólar y tener ya listas, aprendidas estas herramientas y tener listas estas estrategias para que cuando el precio internacional si se empiece a recuperar, empezar a fijar sus precios mínimos para que en unos 4, 5 o 6 años que vuelvan a haber precios bajos de manera inevitable, ya en esos años no se vean tan afectados los productores y puedan compensar sus ingresos. Entonces, bien importante, creo que esta es una edición especial del análisis. Me extiendo un poquito más, pero creo que vale la pena. Entonces, hemos llegado al final de esta sesión de análisis técnico. Como siempre, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima semana.